Con la ayuda de Joaquín Robles, analista de XTV. Joaquín, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya tenemos sobre la mesa ese dato de precios, esa inflación que sacude y aturde a la eurozona. Y importante preguntarte cómo hay que interpretar este dato, qué puede destilarse y, sobre todo, cuál es la actitud que pueden adoptar, por tanto, los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo en su lucha por frenar la inflación, que veíamos cómo esa inflación, además, la subyacente se quedaría en el 4,3 por encima de lo esperado. Bueno, pues muy mal dato, ¿no? 9,1, ligeramente por encima de la expectativa. De hecho, ya es el cuarto mes consecutivo que este dato definitivo supera la expectativa, marca un nuevo registro desde el inicio, ¿no?, de la Unión Europea y obviamente pues ejerce todavía más presión sobre el Banco Central Europeo. Además, en un mes en el que los precios energéticos habían descendido ligeramente respecto a los máximos del mes de julio, por lo que en principio se podría haber aprovechado para algún tipo de recorte de la inflación, no ha sido así, tampoco la subyacente, algo mucho más preocupante, ya que quitan, ¿no?, las dos variables que más peso tienen sobre el cálculo y que más presiones de inflación están ejerciendo, como es la energía y los alimentos. Y ahora, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? La próxima reunión del 7 y el 8 de septiembre del Banco Central Europeo, ya el mercado otorga unas posibilidades de alrededor del 60% a una posible subida de 75 puntos básicos. Hay que recordar que en la anterior reunión se especulaba con una subida de 25 puntos. Durante las sesiones previas, ¿no?, al anuncio se empezó a coger más fuerza la posibilidad de 50 puntos básicos, que al final fue así, ¿no? Ahora, bueno, pues parece que está ocurriendo lo mismo. Se descontaba 50 puntos básicos y parece que va cogiendo cada vez más fuerza una subida de 75 puntos básicos. Así que, bueno, muy preocupante porque aquí en Europa todavía no se ha visto el techo de inflación, por lo que todavía podría continuar incrementándose durante las próximas lecturas, durante los próximos meses, más si cabe, si vemos cómo los precios energéticos siguen altos. Y bueno, ahora toda la presión para el Banco Central Europeo y esa tarea de equilibrar, ¿no?, de cómo tratar de mantener una política monetaria que le permita estabilizar la inflación, por lo menos bajarla durante los próximos meses, y que la economía no entre en una espiral negativa que nos lleve a una recesión en el principio de 2023. Precisamente sobre lo que estás diciendo a tenor de esos datos que se desprenden de los precios, ese comportamiento del mercado energético, el pulso sigue la batalla con el gas de Rusia está sobre la mesa. Hoy nuevos 3 días de parada en Nord Stream por labores de mantenimiento, pero es verdad que los países se van preparando, Francia mismo, ¿no?, para la posibilidad de tener que organizar restricciones, se habla de racionamiento. La situación evidentemente es difícil, no solamente por el lado de los precios, sino por toda la implicación a todas las medidas de toda la escala económica que conlleva esta guerra económica que ya ha salpicado a lo más básico, que es nuestro calor, nuestro frío, y que evidentemente está afectando todas nuestras áreas de consumo. ¿Cuál es el escenario, por tanto, en este tensionamiento que se abre con respecto al gas para los Estados miembros a la hora, además, de coordinar una respuesta o no, y en medio de esa batalla frente a la inflación? Va a ser muy complicado, ¿no? Es verdad que durante esta semana hemos tenido la nota positiva, ¿no?, de que los inventarios en Europa, sobre todo en Alemania, ya estaban por encima del 80%, incluso algunos ya por encima del 85-86%, algo que no se esperaba hasta principios del mes de noviembre. Esto ha generado cierto optimismo de que no vamos a depender tanto del suministro ruso en el estricto corto plazo, pero desde luego va a ser determinante, ¿no?, en los próximos meses. Como bien decías, ahora tareas de mantenimiento en el Nord Stream. Hay miedo de que cuando acaben estas tareas sigan los flujos como estaban hasta ahora, o vuelva a haber un recorte como ya ocurrió hace varias semanas. Y luego los precios, es verdad que han retrocedido desde esos máximos por encima de los 300 euros megavatio, pero seguramente sigamos experimentando, ¿no?, una volatilidad similar que va a generar, ¿no?, problemas tanto a hogares como a empresas, ¿no? Los hogares van a sufrir un aumento en sus facturas, va a reducir pues su capacidad adquisitiva, y las empresas igual, ¿no? Probablemente siga estrechando los márgenes de beneficio, haga que la viabilidad de muchas empresas sea complicado. Hay que recordar que la Unión Europea ya
ha invertido, ¿no? Ya ha gastado más de 280.000 millones en ayudas directas e indirectas a familias y empresas, ¿no? Precisamente para tratar de amortiguar todas estas subidas en los precios energéticos, y probablemente lo tenga que seguir haciendo, ¿no? Y esto es algo, pues obviamente también preocupante en un momento en el que también quieres tratar, ¿no? De bueno, pues suprimir gastos y controlar mucho más tus déficits presupuestarios. Si miramos a los casos particulares, hoy querría además, Joaquín, pedirte que mirásemos un poco más hacia lo que es el caso particular de la economía española, un elemento más, pero evidentemente es el nuestro, el más cercano. Hoy hemos visto cómo el Colegio de Economistas mantiene su previsión de PIB para 2022 en el 3,9%, rebaja la del déficit hasta el 114,2% del PIB y la deuda, y en su análisis, que es por ello por lo que te preguntaba, señala como el tirón, el estancamiento de la economía puede llegar efectivamente de la mano del turismo a final de este año, después de un gran comportamiento durante este ejercicio que ha ayudado a nuestras cuentas, pero que evidentemente encara, ¿no?, ya al fin de la alta temporada para el turismo. Y de cara a los mercados quería preguntarte precisamente qué es lo que estás viendo de cara al turismo y la repercusión, por tanto, ¿no?, de cómo ves también el escenario de la economía española. Bueno, complicado, ¿no? Al igual que el resto de Europa. Lo que es verdad es que sí tenemos estacionalmente unos mejores meses durante el verano por nuestra posición de dominio en Europa en el sector del turismo. Se ha podido ver, ¿no?, en los datos de PMI de servicios, que todavía siguen, ¿no?, por encima de 53 puntos, en una zona clara de expansión, a diferencia de la producción industrial, que ya está empezando a entrar prácticamente en toda Europa en zona de contracción. Pero claro, esto se acaba. Es verdad que muchas compañías turísticas tenían buenas perspectivas, diciendo que seguía habiendo muy buenas reservas, ¿no?, de cara al último tramo del año, pero bueno, vamos a ver cómo sigue evolucionando las perspectivas económicas, porque en cualquier momento todas esas reservas también se pueden cancelar, como ha ocurrido en el pasado, ¿no? Aquí lo que tenemos es un problema de fondo muy grave, que es una alta inflación, que al final en países como España es todavía más grave, porque contamos con un desempleo del 14%, por lo que eso nos hace que no haya una presión salarial como puede haber en otros países como Francia, Alemania, Reino Unido o incluso Estados Unidos, y lo que provoca esta alta inflación tan duradera es que la capacidad adquisitiva de los españoles sea cada vez menor. Entonces, al final, si tienes el mismo salario, pero todos los precios te están subiendo, pues no vas a poder consumir lo mismo que consumías anteriormente. Puedes tirar de ahorros en un primer momento, pero esos ahorros se pueden acabar. Entonces, cuanto más dure esta situación, más va a empeorar la situación de la economía española, ¿no? Al final, esto es un fenómeno global, pero España tenía las particularidades que le pueden hacer todavía más vulnerable. Entonces, bueno, quizá de cara a final de año esas perspectivas se puedan cumplir, pero desde luego, como no se controle la inflación, las perspectivas de cara a 2023 son mucho peores. En este contexto, y bueno, la verdad es que el horizonte no nos pinta demasiado al halagüeño, Joaquín, quería preguntarte por sectores también, ¿cómo miramos al sector energético ya más de cara a la inversión, más en lo que es el mercado europeo, cuando además hemos escuchado en las últimas horas a Olaf Scholz, al canciller alemán, hablando con nuestro presidente, con Pedro Sánchez, y en todos esos movimientos, mientras Francia se prepara para racionamientos, decir cómo se van a tomar medidas para garantizar que los precios de la energía no se disparen, lo que va acercando esa intervención de los precios, ese posible tope al precio del gas, esa intervención en el mercado energético, y por lo tanto cómo hay que enfrentarse como inversores a ese sector. Bueno, pues muy complicado, como bien dices, ¿no? Es verdad que este tipo de sector normalmente se suele comportar bien en momentos de incertidumbre, porque al final son pocos players, hay barreras de entradas muy altas, por lo que este tipo de empresas suele tener unos resultados estables. Además, algunas de ellas se han podido beneficiar, ¿no?, de los altos precios energéticos, pero claro, eso ya está en parte descontado en el precio, y ahora tienes la posibilidad de que bueno, pues los gobiernos puedan poner algún tipo de tope, o de que puedan también intervenir en sus beneficios. Y eso no está tan descontado y puede traer, ¿no?, cierta volatilidad o cierta inseguridad jurídica de cara a las cuentas de los próximos ejercicios, por lo que sí que puede suponer, ¿no?, una traba para los inversores que a lo mejor puedan ver oportunidad en este tipo de sectores. Así que, bueno, quizá mantenerse a la expectativa y ver, ¿no?, a medida de que los gobiernos van anunciando pues las siguientes medidas para tratar de estabilizar, ¿no?, los precios de la energía, qué empresas pues sí que pueden representar una oportunidad.
Antes de terminar y de pedirte unos consejos sobre cuál sería la mejor opción para invertir o cuál sería el mensaje a trasladar la mañana de hoy, quería ir con una última hora que acabamos de conocer, Joaquín, porque estamos muy pendientes desde primera hora de lo que es el suministro de gas ruso. Veíamos cómo se confirmaba esta mañana que Gazprom paraba durante 3 días las labores de mantenimiento de ese gasoducto Nord Stream, y hoy a esta hora estamos viendo como el jefe del regulador de la red alemana ha señalado a la televisión que la detención del flujo de gas de Nord Stream, ese corte de suministro de gas durante 3 días, dice, si a la vuelta vuelve a los volúmenes de gas del 20%, este sábado nuevamente, dice, será soportable, pero asegura y advierte que todo depende de lo que haga Rusia. Repetimos, el jefe del regulador de la red alemana se ha referido a esa parada, a esas 3 jornadas de mantenimiento de Nord Stream que vuelve Rusia a parar ese suministro, y señala que técnicamente no pueden entender esas labores de mantenimiento, pero insisten que sí, tal y como ha dicho Moscú, vuelven a recuperar ese volumen de flujo del 20% este sábado, dice, la situación sería soportable, pero una vez más dice que el balón está sobre el tejado de Rusia, porque dice que depende de lo que haga el Kremlin. Es la última hora, en una jornada en la que la energía vuelve a cobrar el protagonismo. Joaquín, estábamos hablando de esta difícil situación que se encara en el mercado de cara a la posible intervención del mercado, tal y como se está preparando en la Unión Europea. Y para despedirnos, Joaquín, quería preguntarte, como inversores, con la difícil situación que estamos atravesando, o delicada, aún así, ¿dónde podemos encontrar opciones y una visión también sobre lo que estamos viendo de cara, ¿no?, a lo que está siendo las divisas, ese euro-dólar que estamos viendo en la jornada de hoy, cómo ha vuelto a perder la paridad, y eso también afecta a las inversiones? Bueno, yo creo que nos esperan, ¿no?, varias semanas de volatilidad. Quizá veremos una estabilización durante las próximas sesiones, cuando ya quede más clara, ¿no?, la postura de los bancos centrales, y finalmente tanto Reserva Federal como Banco Central Europeo suben 75 puntos básicos. Los inversores, yo creo que se van ya a adaptar a este nuevo escenario de tipos altos y durante más tiempo, y a partir de ahí podamos ver una estabilización de los mercados que nos pueda dar algún tipo de oportunidad. Pero nosotros seguimos pensando que los índices durante este último cuatrimestre del año van a acercarse, ¿no?, a esos mínimos anuales, que es donde sí que podemos ver una oportunidad con un mayor horizonte temporal, ¿no? Ahora lo que vamos a estar sumergidos es en una volatilidad que nos va a obligar, ¿no?, a tener que delimitar unos objetivos mucho más cortoplacistas, porque bueno, estamos viendo, ¿no?, como un día lideran las subidas los bancos, al día siguiente lideran las caídas, un día lideran las subidas las materias primas, al día siguiente lideran las caídas. Es muy complicado. Y respecto al eurodólar, pues algo parecido, ¿no? Noticias de mayor fortalecimiento de la política monetaria en Estados Unidos o mayor debilidad de la economía europea pueden llevar al eurodólar al 0,96-0,97. Nosotros a medio plazo seguimos pensando que va a estar por encima de la paridad, ¿no?, entre ese 1,03, 1,065, pero claro, quizá haya que esperar todavía varios meses a que termine ese ciclo de subidas por parte de la Reserva Federal y podamos ver cómo el Banco Central Europeo pues también viene por detrás subiendo los tipos y estabilizando la inflación. Pues nos vamos a quedar aquí. Joaquín Robles, analista de XTB, ha sido un verdadero placer volver a contar con su presencia esta mañana. Gracias por este tiempo de análisis. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias, igualmente. Y nosotros